Sí, perfectamente. Bueno, aquí estamos con más canas, pero como siempre en el mismo sitio. Tengo como 20 años Sí, entrevistando a Oscar, ya somos amigos. Oscar, sí, sí. afirmaste que los bonos pueden convertirse en salario. El salario tiene incidencia en prestaciones sociales, en bono vacacional y en bono de fin de año. Coméntanos qué debe darse, cuáles son los presupuestos que deben darse para que un bono pueda el trabajador conseguir que en la inspectoría del trabajo lo conviertan en salario, se lo reconozcan como salario y tenga esas incidencias. Mira, el primer presupuesto y precedente es que en 1997, como resultado de las negociaciones que se hicieron y los acuerdos en la Comisión Tripartita Nacional que impulsó el presidente Rafael Caldera y que coordinó el ministro Teodoro Pekov, ahí se acordó salarizar los bonos que para ese momento existían, hace 25 años, que eran el de transporte y el de alimentación. De manera que el salario mínimo de aquel momento eran 25.000 y los otros 75.000 eran precisamente por concepto de esos bonos. Y eso se salarizó y se llevó el salario mínimo a 100.000 bolívares a partir de 1998. Pero además blindamos en la Ley Orgánica del Trabajo que no se pudieran bonificar otra vez los salarios. De manera que eso está establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, incluso en la que decretó luego el señor Hugo Chávez, ¿no? Y además en la Constitución también. En consecuencia, esos bonos que se dan de manera recurrente, regular, y que se reciben, al igual que el salario, de una manera, por concepto de tu trabajo, porque incluso tú puedes recibir un bono de alimentación, en este caso estamos hablando de $40, y no necesariamente, y sabemos que así tú lo destinas a alimentación, porque el bono de alimentación tiene su origen en los comedores industriales que se iniciaron hacia los años 80 por parte del presidente Jaime Lucinchi, cuando se acordó que en las empresas que tenían más de 500 trabajadores se deberían establecer comedores industriales para suministrar una comida balanceada a sus trabajadores. Eso luego derivó en que también otros trabajadores decían, bueno, no todas las empresas tienen 500 trabajadores, también nosotros comemos, hasta llegar, por supuesto, a un bono que se daba a través de un ticket de alimentación y que ahora se da en efectivo. Pues muy bien, si el bono de alimentación y el bono de guerra se dan en efectivo, forman parte del salario y eso se puede reclamar perfectamente, teniendo entonces incidencia en las prestaciones sociales y en todos los demás cálculos que se derivan de carácter salarial. De manera que, por supuesto, en este momento el sector público y algunos empresarios se aprovechan de que el salario mínimo es de $5, te dan unos bonos en B, por decirlo, en sobre, aparte, que no tienen incidencia, pero eso se puede acumular, eso se puede reclamar y eso, repito, ya lo hicimos hace 25 años. Ese es el precedente y ese es el presupuesto. Para que eso ocurra, ¿cuáles deben ser los pasos que deba realizar el trabajador o el sindicato que lo representa, Oscar? Bueno, lo primero sería que las organizaciones sindicales trabajaran conjuntamente para solicitar su demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia. Por supuesto, yo sé lo que están pensando ahorita los amigos que están escuchando, que eso ahí no va a prosperar, pero no se olviden de que aquí en Venezuela está presente la Organización Internacional del Trabajo, que según se dice es la razón por la cual al no haberse logrado un consenso sobre el salario mínimo, fue una de las razones por las cuales el gobierno no decretó un salario mínimo, con lo cual se estaría, digámoslo así, respetando el hecho de que el salario mínimo debe acordarse mediante la mesa de diálogo social. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo también tiene sobre esto absolutamente todo claro en cuanto a la, digamos, a la legalidad de que el salario no sea desintegrado. Tienen, por supuesto, sobre esto muchísimas decisiones que han tomado, están aquí y nosotros podemos perfectamente apoyarnos entre la Organización Internacional del Trabajo, los reclamos de manera organizada por parte de los sindicatos y las federaciones. A lo mejor eso no va a prosperar en lo inmediato, pero esa deuda se puede acumular y es bueno que el sector privado también lo tenga claro, porque si en algún momento eso se determina
como parte del pasivo laboral, tendrá que ser cancelada también de la misma manera y además indexado al tipo de cambio del momento en el cual esa deuda se pueda cobrar. Yo lo que he hecho con esto, Juan Carlos, es alertar sobre algo que viví. Hace 25 años, como tú bien dices, hoy tengo canas y más años, pero hace 25 años participé en la Comisión Tripartita y ese fue uno de los temas que nosotros logramos resolver y blindamos además, como he dicho, las leyes para que no ocurriera nunca más en Venezuela. De manera que ese precedente lo tenemos aquí, lo logramos y debemos utilizarlo. Ahora, Oscar, una pregunta siguiente. El mundo del trabajo y el mundo del salario ha venido evolucionando. Hay países donde hay el salario mínimo vital, que la propuesta es que la reciban las personas que trabajan o no trabajen, porque tienen que tener un ingreso. Claro, eso impacta muchísimo las economías y los impuestos aumentarían tremendamente. Hay países donde pagan un salario por hora, bien pagado, sin mayores prestaciones, excepto algún seguro de salud, y el trabajador tendría que ver qué hace con su salario bien pagado. Lo administraría, se compraría su fondo de pensión, se compraría su seguro de salud, tendría que verse obligado a administrar, porque finalmente el salario convertido en prestaciones sociales es parte del salario que no te pagan, aunque ya lo hayas trabajado, porque la ley dice que te lo tienen que guardar en un fondo para cuando te quedes sin empleo tengas de qué vivir, como si fueses un niño, digo yo. Yo necesito que tú me digas, ¿hay alguna opción de presentarle a los trabajadores venezolanos alternativas? Por ejemplo, no te vamos a pagar salario, no va a haber prestaciones sociales, ni vacaciones, ni bono de fin de año, pero va a haber un buen salario de 14 o 15 dólares la hora laboral. Y tú verás qué haces con eso, si guardas para la vacación, si te compras tu carrito o no. Yo quiero que me digas si Venezuela pudiera dar un salto a un nuevo modelo de relaciones laborales. Por ahorita no vería esa posibilidad porque esas son conquistas laborales muy arraigadas culturalmente en el mundo del trabajo y habría que conversarla, sobre todo habría que compararla. Algo de eso hicimos cuando se modificó el régimen de prestaciones sociales hace 25 años, de manera que, digamos, no es un tema que no se pueda tratar, pero sin duda alguna forma parte de las conquistas sociales. Además, habría que decir algo más. En el caso de las prestaciones sociales no es solamente un derivado del salario, es también, y se conforma así, un patrimonio de la familia, Juan Carlos, que por supuesto en este momento no significa nada por la destrucción de la moneda, pero es algo más que, digamos, que los beneficios que se derivan del salario, es un patrimonio familiar y como tal está también tutelado. Efectivamente, la Ley Orgánica de Trabajo es una ley tutelar que procura que estos derechos mínimos se puedan respetar, pero tú has puesto un buen ejemplo. Efectivamente, el salario mínimo en los casos, en Estados Unidos, por ejemplo, la hora se puede pagar en 15 dólares. Nosotros el salario mínimo son 5 dólares mensuales. Había una alumna que recientemente me decía, bueno, ¿cómo es que la gente se va, los venezolanos, a hacer cualquier trabajo en Estados Unidos? Digo, bueno, porque por cualquier trabajo y por 4 horas tú ganas 60 dólares al día, mientras que aquí ganamos 5 dólares al mes. Esa es una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, efectivamente, el pagar un buen salario puede abrir esas posibilidades, pero pagar un buen salario, Juan Carlos, depende de que la economía se pueda reactivar sobre bases sólidas y para ello es necesario que se respete, por ejemplo, la propiedad privada, que se estimule la inversión para poder entonces producir y sobre la base de la productividad, que es la única manera que podamos tener salario con capacidad de compra real, es que tú puedes efectivamente impulsar una política salarial y eventualmente los cambios que se derivan. Agregaría a tu planteamiento lo siguiente, habría que pensar si este sistema de pensiones público, como algunos desean, que nos ha llevado a una pensión de 5 dólares mensuales, es bueno, habría que pensarlo. Y eso nos llevaría entonces a buscar otras alternativas que puedan complementar este fracaso, que en definitiva es lo que ha sido este fracaso que hemos tenido en materia de pensiones. De manera que el tema de la seguridad social estuvo presente hace 25 años, dejamos las leyes bastante adelantadas para conformar un sistema de seguridad social, eso se puede retomar y más ahora que tenemos experiencia, podemos evaluar la experiencia de Chile,
y podemos evaluar la experiencia que tiene Francia en este momento también, la de España, y nosotros tenemos la ventaja de que a partir de eso que decía tú, de la destrucción creativa, a propósito de la destrucción del sistema de seguridad social en Venezuela o de lo que había, podemos construir un sistema de seguridad social moderno que se adapte más a las circunstancias y al mundo del trabajo que hoy tenemos, como tú bien has dicho. Mira, una pregunta final, Oscar. Yo pienso en los chinos. Los chinos eran uno de los países más pobres del mundo, no ganaban una guerra. Perdieron la guerra con Italia, perdieron la guerra con Japón, no ganaban una. Mao aplicó esa cosa que en lenguaje chavista sería el desarrollo endógeno y provocó 20 millones de muertes en una hambruna gigantesca. Llegó un señor, Deng Xiaoping, y dijo, esto no sirve. Vamos a una economía abierta. El gato no importa que sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. Y tienen una dictadura comunista, pero no son marxistas. O sea, la propiedad de los medios de producción están en manos de los particulares. Han sacado 300 millones de personas de la pobreza. Y uno dice, ¿será que estos señores que gobiernan a Venezuela no son capaces de mirar ese espejo? No son capaces de ver que sí, incluso en un gobierno autoritario puede haber progreso. El gobierno autoritario de Pérez Jiménez fue autoritario, criminal y dictador, y hubo progreso. Pero estos tipos ven al país como una piñata, que hay que caerle a palo y llevarse todos los caramelos. Sí, aunque la conexión se perdió un poco, entiendo que estás hablando del caso de China. Claro, China es la segunda potencia económica y se está convirtiendo en una de las principales potencias tecnológicas también. Es verdad que hay desarrollo económico, pero también hay que decir que no se puede hablar de desarrollo porque no hay libertad, pero no hay ninguna duda de que hay pueblos que son capaces de cambiar la libertad por la seguridad, y el caso de China es un buen ejemplo de ello. Efectivamente, es un país que ha establecido las bases para desarrollarse. Cuando tú lo comparas con lo que ha sido la situación aquí, está muy lejos de que se parezca siquiera a las ideas que tienen, por ejemplo, en Arabia Saudita también, que es una monarquía, como también las que tienen en China, que es una monarquía, una dinastía, en este caso el Partido Comunista, pero no hay ninguna duda de que el progreso lo tienen como un valor, como un objetivo importante, y comparado con Venezuela, porque por supuesto estos elencos políticos son muy distintos. Y aquí, bueno, ya sabemos a lo que se dedica, a depredar y no precisamente a impulsar el progreso del país. Pudieran aprender perfectamente de Deng Xiaoping, pero faltaría por ver si hay un Deng Xiaoping en esa izquierda de aquí, porque como decía Teodoro Pecó, estos son como los borbones, que ni olvidan ni aprenden. Así es, Oscar, son la izquierda borbónica que ni olvida ni aprende, no cambian, siguen creyendo. La lucha interna allí es una lucha en contra de los pragmáticos que saben que la economía hay que ponerla a mover para que se cree riqueza, y los comunistas que creen que el Estado tiene que ser dueño de todos los medios de producción. Pero en medio de todo eso, lo que hay es un gran saqueo a la nación. Valle de Mocotíes, cuéntenos, ¿qué tiene usted por allí? Revisamos información en el portal de Tercera Voz.